Hola, soy Matías Azul, soy director de Greenpeace y vengo a conversar con ustedes en Ciudadano Inteligente. Lo que hace Greenpeace son campañas globales desde una perspectiva doble, desde la incidencia, lo que nosotros llamamos acción directa no violenta, ¿sí? El nombre es Greenpeace, ¿no? La parte de peace se refiere al modo al cual llegamos a un mundo green, ¿sí? Lo que queremos, cómo lo queremos, ¿sí? Muy distinto a los punks. Sabemos qué queremos, sabemos cómo lo queremos. Y el foco supone incidencia directa sobre las causas que afectan al medio ambiente, ¿sí? Sobre las razones que afectan al medio ambiente. Esto supone que la organización está diseñada de tal forma para ser intrínsecamente flexible, ¿sí? En nuestros estatutos nosotros no llevamos temas, nosotros hacemos campaña. Si mañana la campaña dice que nos tenemos que vestir todos de chimpancé y salir a la calle, todos salimos vestidos de chimpancé a la calle. Si alguien no lo quiere hacer, la puerta es grande, ¿sí? Y trabajamos bajo ese protocolo, ¿bien? Por lo tanto, el principal problema es ponernos de acuerdo en qué queremos hacer. Ese es el principal lío de esta organización. Porque a escala global, la organización lleva 40 años en el planeta, estuvimos de cumpleaños hace poco, en 40 años hemos ido pasando de ser una organización que inició sus trabajos en Canadá, junto con un conjunto de ambientalistas. El origen es bien caótico, el origen es un montón de hippies, se juntó con unos marinos y se fueron a parar pruebas nucleares. ¿Sí? Tuvieron un montón de problemas, no se ponían de acuerdo para dónde había que manejar el barco, no sabían además dirigir un barco, no sabían además protocolos de puerto, no se llevaban bien con el capitán, y el capitán además no aceptaba mujeres, entonces era un infierno. Nunca estuvimos muy de acuerdo en cómo hacer las cosas, eso ha sido constantemente un asunto tremendamente relevante en Greenpeace, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer lo que tenemos que hacer. Y el problema central lo vinimos a resolver cuando fundamos Greenpeace Internacional. Parte en Canadá, luego inicia actividades en Europa, se fusionan esas dos en una red y se establece un mecanismo de coordinación global que se llama Greenpeace Internacional, que a su vez tiene un director ejecutivo. Ahora, Greenpeace funciona como entidad federada. Cada país tiene autonomía y una licencia delegada por Greenpeace Internacional para poder operar. ¿Bien? Por lo tanto, los países tienen tres maneras de hacer campaña. La primera es algo que sea intrínsecamente importante para el país. La segunda es algo que sea intrínsecamente importante para el país y otros países, ¿sí? Como por ejemplo podría ser nuestro trabajo junto con España y con Italia en el marco de la protección de la Patagonia y la afectación del proyecto Hidroaicén. Como ustedes saben, imagino, es de Endesa, y Endesa en realidad era española, pero en realidad es italiana porque es de Enel. ¿Sí? Y el 51% de Enel, un poquito más de 51%, es de propiedad del gobierno italiano. Por lo tanto, Hidroaicén es italiana. De hecho, es más italiana que Chile, en todo sentido técnico. De hecho, el agua de Chile es más italiana que Chile. ¿Sí? Por lo tanto, trabajamos en coalición con Italia. Adicionalmente, hay otras campañas que son globales, en donde se define que para poder conseguir los logros que queremos necesitamos mover a todo el mundo. Esa es básicamente la manera en la que trabajamos. Para lograr campañas globales hay reuniones una vez al año y en esas reuniones se definen cuáles son los ítems prioritarios, ¿sí? Se define, ¿queremos salvar el Ártico? Sí, ok. Un equipo, presupuesto, 2 años de trabajo, ellos identifican qué es lo que está ocurriendo, documentan cuál es la mejor manera de abordar el asunto y salen a trabajar luego de ese periodo. ¿Bien? Y nuestros milestones son de aquí al 2050. Es decir, el marco general sobre el cual nos movemos, que tiene 6 temas en este momento, que son protección de los océanos, defensa de los bosques, protección del Ártico, clima y energía, agricultura sustentable y tóxicos. Esos son nuestros 6 temas. La paz es un asunto transversal, en cada uno de ellos debe promocionarse la paz. Se diseñan entonces pool de proyectos, bien desde oficinas regionales, bien desde oficinas internacionales. Y desde esa óptica nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar. ¿Bien? En Chile llevamos más de 18 años, somos más de 35 personas, tenemos campañas históricas en bosque, en océano, en temáticas de tóxicos y fundamentalmente en la oposición a energía nuclear, que esto probablemente es lo que nos hizo más populares en los años 90, con la oposición a las pruebas nucleares en Mururoa y ese tipo de cosas que ustedes recordarán. Yo me acuerdo al menos cuando era niño.
Hemos trabajado fundamentalmente en la defensa de la Patagonia chilena, con otros proyectos ambientales que han tenido menos cobertura, porque la temática ambiental hoy es en Chile una cuestión que despierta interés. Fundamentalmente hemos trabajado en cuestiones vinculadas a bosques y océanos, y bosques por supuesto en la Patagonia. Pero en Chile hemos llevado una oficina que ha estado fundamentalmente concentrada en victorias legales y formales, ¿sí? Quizás un poco larga la vuelta, pero en términos generales entendemos que son los estados el espacio de representación de los ciudadanos. Y lo que nosotros hacemos a través de las campañas es darle voz a los ciudadanos para que definan cuando alguien que tiene que hacer su trabajo y lo está haciendo como las pelotas, lo haga bien, ¿sí? Hoy mismo, a esta misma hora, estamos llamando a las embajadas de Canadá de todo el planeta, nos lo están tomando muy bien, las 3 millones de personas que están en la campaña de Ártico para pedir hablar con los embajadores para señalarles que no estamos de acuerdo con que el primer ministro de Canadá, que es el jefe del Consejo Ártico, permita la licencia de exploración petrolera en el Ártico, ¿sí? Lo que hacemos es movilizar un montón de gente para que expresen su calidad de ciudadano su preocupación. Greenpeace es el medio por el cual esto ocurre, ¿sí? Y nuestra estrategia de trabajo supone identificar cuál es el canal más efectivo de acción para lograr esa incidencia, ¿sí? Hay 2 líneas, quiero insistir. Una es la incidencia directa y la segunda es qué quieren las personas, ¿sí? Hacemos lo que la gente quiere, ¿sí? Hacemos lo que el pueblo necesita hacer, por así decirlo, ¿no? Vehiculizamos ese interés. Y en ese sentido hay muchos puntos de encuentro con lo que hacen ustedes. Por supuesto, el pueblo a veces está desinformado y entonces las campañas son más bien informativas, ¿no? Uno de los descubrimientos ha sido el caso, por ejemplo, de Patagonia. La gente no sabía que la Patagonia era chilena y era verde y era bonita y se podía proteger. En el caso de los glaciares, ¿cuántos glaciares conocen ustedes o han visto? ¿Quién conoce glaciares en Chile? Vale, ¿cuál? El Pío no sé cuánto, el Pío no sé qué. Y hay otros más que hice un barco. San Rafael. El que está en el Parque Nacional Regular, allá en Precioso. Aquí el Morado y no sé, otros muchos que no se me hacen nombres, bueno, varios de la Cordillera Central. ¿Y usted también? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Alguien más? Serrano, Hay varios. la Patagonia. Tenemos el 87% de las reservas de agua en calidad de las reservas de agua potable de América Latina en glaciares en los Andes en Chile. 87% del agua de América Latina potable está en Chile. ¿Vale? O sea, vamos todo bien. Glaciares que no sabemos dónde están, no sabemos quién los protege, no son de nadie. Aquí hay un asunto que es fundamental, porque aquí es donde empiezan las particularidades de la oficina chilena y porque hemos trabajado en temas. Ustedes no se sabían, pero el salitre se forman costras de salitre. Y en este país todo es propiedad privada, entonces la tierra es de alguien, pero el salitre que está arriba es de otra persona, es del frafra. Entonces, ¿de qué carajo son los glaciares? Porque el agua es privada, pero el agua se privatiza en función de derechos de agua que suponen metros cúbicos por segundo. ¿Sí? No se mueven muy lento. Los glaciares se mueven lentitos. Muy lento. Entonces, posibilidades de sacarle energía, eso es mínima. O usar los derechos de agua para depurar minería, para los efectos de minería. Entonces, ¿cómo carajo entendemos los glaciares? Y resulta que en un país que está diseñado para la inversión privada, los glaciares no son de nadie. Hoy el reglamento de estudio ambiental supone que si uno declara que va a afectar glaciares, pero lo va a compensar, reparar y o mitigar en la mayor medida posible, usted puede pasar por encima de un glaciar. Evidentemente necesitamos una ley que proteja a los glaciares. Para hacer esa ley hay que hacer una modificación constitucional que declare que el agua es bien público. ¿Tienen como algún centro de investigación que investigue toda esta causa en el fondo? Tenemos un centro de investigación interno, un laboratorio que está en Londres, en la periferia de Londres. Ese centro de investigación efectivamente documenta, pero sobre todo trabajamos en contacto con organizaciones académicas decentes. Y tenemos dentro de la propia organización siempre consultoría con científicos expertos en distintas cuestiones. No siempre es fácil encontrar a científicos independientes. La mayoría de los glaciólogos de Chile tiene algún nivel de contacto con las minerías, sea para favorecerla o para documentar su impacto.
pero eso genera algún nivel de conflicto. Entonces a veces lo que hacemos es contratar científicos de otros países que revisan los datos en Chile, ¿no? O en otros países, así trabajamos. Y por lo mismo, todas las campañas que realizamos, a pesar de lo loco que yo a veces digo explico, tienen una base científica fundamental. Y yo creo que eso lo deberían como comunicar más. Y bueno, sí, es que yo tiendo a creer que es menos importante, pero hay un segmento que es altamente sensible. Porque en el fondo uno puede como que ser como decir, tal vez tan así, y si entonces ustedes como en el fondo siempre argumentan que tiene una base científica, es mucho A más veces la información. La principal causa de cambio climático, India, Brasil y otros países del mundo son los principales responsables de la huella de carbono del mundo. ¿Por qué creen ustedes que Brasil está participando de eso? ¿Cuál es la principal causa de emisiones en Brasil? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde está el principal impacto de Brasil en el cambio climático del planeta? Deforestación en la Amazonas. No, compañero. Todo el mundo cree eso. Hoy es la Caucho. cantidad de autos que ponen en las calles. Esos son los autos. La industria automotriz superó al Amazonas. Es impresionante. O sea, se entiende la dimensión. Entonces, y eso es público. Esa información es pública. Al punto de que plantea un problema ético y político. ¿Qué pasaría si los chinos mañana tienen plata para comprar lo que ellos producen? ¿O qué pasaría en la India si mañana en la India todo el mundo tiene derecho a comprarse un auto? Oye, María, tengo varias preguntas, pero para irlas dosificando. La primera se relacionaba con lo de recién. Tú habláis como la evidencia científica. ¿Cuál es como el método para descentralizar o para participar en el proceso de toma de decisiones? Porque finalmente cuando tú levantáis una evidencia y decís esto contamina, básicamente una vez que se hace esa inferencia se suceden un montón de acciones que nadie las para, porque en el fondo son poco racionales, más bien es un ejército que bien aceitado de gente que esto es, vamos, se trabaja y al tiro se responde con una acción que genera un efecto inmediato. Sí, solo para aclarar sobre ese punto, el 50% de las cosas que tratamos de hacer no nos resultan. Ya. Pero el tema es cómo se participa en la toma de decisiones dentro de ¿Interna? ¿Tiene una estructura? Sí. Sí, a propósito no solamente de la evidencia científica, sino que de repente la forma de accionar o inclusive de repente cuestionar ciertas formas como se determina esa evidencia que nunca tiene un puro foco, siempre es multidimensional. A ver, los animales más valiosos del planeta viven en el Ártico y tienen menos de 1 milímetro. No generan la misma adherencia que un oso polar, que es el animal más querido después del tigre. El tigre es el most loved animal según todos los rankings internacionales. Y el panda. Está menos, fíjate, la disfunción sexual del panda genera una menos distancia. adherencia en un segmento de la población. Y eso que come además muy refinado. Los tigres nos gustan mucho más. Está dentro de los animales más queridos de todo el mundo, las foquitas blancas también. El punto es que es mucho más sencillo tomar decisiones en función de criterios comunicacionales para comunicar aspectos científicos fundamentales. ¿Vale? El oso polar permite explicar, estoy respondiendo a tu pregunta, el oso polar permite sensibilizar y despertar la atención sobre problemas que a veces son un pelito más complicados de explicar. Como por ejemplo, que la situación del Ártico es fundamental en casi todas nuestras campañas. Porque de hecho el Ártico es una zona privilegiada de lanzamiento de misiles termonucleares. Por lo tanto, ante la eventualidad de una guerra interestado del sector norte del mundo, es muy buena idea que tengamos tratados que declaren rápidamente que hay que aniquilar a cualquiera que quiera usar el Ártico para pruebas nucleares o cuestiones por el estilo. Por lo tanto, es una zona que nos queremos todos más tranquilos si no sirve para proliferación nuclear. Pero explicar eso resulta de ciencia ficción, ¿no? Lo que podemos hacer es explicar con osos polares. Entonces, la decisión nunca la toman los científicos. La decisión interna de Greenpeace nunca la toman los científicos, se toma en función de los criterios de acuerdo de 6 áreas. ¿Sí? ¿Qué son? A saber, campaña, que maneja la agenda política y social de la organización y científica. Comunicaciones, que lleva sobre todo el trabajo con agencias de comunicación, publicistas y diseña la línea estratégica. Logística, que es la que está encargada, la que coordinó voluntarios el otro día, que es la que está encargada de ver qué es posible. De movilización, que es la que maneja el contacto con las personas.
de recaudación para ver cómo recuperamos la inversión. ¿Sí? Porque invertimos dinero y ese dinero tenemos que poder recuperarlo para crecer en términos de capacidad con cada una de las acciones que hacemos, para poder enfrentar cada vez más. Y finalmente, decisiones de caja administrativa. Eso nos encerramos en una sala a planificar en función de los inputs que cada uno sabe que más o menos tiene que traer. Por momentos, evidentemente, hay situaciones insostenibles, ¿no? Es decir, por momentos los de comunicaciones señalan que hay que explicar el problema de la planificación o de los, qué sé yo. Desde el punto de vista logístico, por ejemplo, puede ser que lleguemos a la conclusión de que hay que explicar una campaña en función del derrame petrolero y que lo que hay que hacer es un derrame petrolero. Pero la gente de comunicaciones que hizo el levantamiento de información sobre qué sabe la gente, cuál es el punto de partida, la gente no sabe sobre derrames petroleros ni le importa. Y por lo tanto eso no hay que hacerlo. Y la campaña tenemos que dirigirla por otro lado. Es muy, para participar de la toma de decisiones lo que hacemos son consultas a stakeholders importantes de cada una de las temáticas y en general hacemos una reunión previa sobre el tema antes. De hecho, tú participaste de la toma de decisiones de la campaña de pesca en ese patio cuando yo vine a conversar contigo sobre por qué íbamos a hacer la campaña de pesca. Hay como una formación bien fuerte. Me da la impresión de que lo que tú o los énfasis con los que estás hablando ahora, me da la impresión, espero estar lo correcto, que si voy a Argentina, que si voy, no sé, a Uruguay, va a ser como parecido. Quizás porque hay una dinámica de trabajo que los une. Sí, puede ser. Sí. Y esa formación, ¿cómo ustedes la otorgan? ¿Cómo la aprenden? ¿Cómo la transmiten? ¿Es algo que viene descentralizado y se va distribuyendo? ¿Cómo funciona eso? Parto por responder lo segundo. Greenpeace es una mezcla entre la cultura nórdica burocrática y los hippies de los años 60. Hasta el día de hoy. O sea, tú lo revisas y te vas a encontrar con que hay oficinas en donde hay un tipo vestido de Zara con unos lentes de diseño rojo, con marco rojo, con pelo en gel cortado por los lados, rubio, alto, fornido. Y al lado de ese hay un weón que tiene una barba con rasta y con un broche, ¿no? Esa es más o menos la estética. En el caso de las mujeres, más o menos la misma, ¿sí? Telas estampadas al lado de ejecutivas, corporativas, de primera línea. No hay, desde ese punto de vista, una cultura organizacional. Lo que hay son algunos puntos de acuerdo en los cuales todos estamos en línea. Ellos son: creemos en la no violencia, creemos en la acción directa, movilizamos personas, somos un canal para que esa movilización ocurra. ¿Bien? Y todo eso se llama campañas. Y, por lo tanto, no nos hemos puesto de acuerdo, tu pregunta va en esa línea, hasta que no tenemos campaña. Y cuando tenemos campaña, la campaña le echamos agüita bendita y todos trabajamos en función de eso. Esa cultura organizacional se ha ido difundiendo como si esto fuera un grupo de amigos, ¿sí? La cultura organizacional decanta así, porque tenemos muchas reuniones al año, muchísimas. Hacemos reuniones interoficina, hacemos sesiones de discusión, hacemos muchas reuniones con amigos de otras organizaciones, construimos lazos con otras organizaciones, pero fundamentalmente porque viajamos muchísimo todos nosotros. O sea, hacemos intercambios de oficina. Por eso me interesa el tema como de la Y coordinación. tenemos la oficina además llena de pantallas, literalmente. O sea, en cualquier momento te enlaza. Yo necesito, por ejemplo súper concreto, hace un par de días atrás, la oficina sueca estaba intentando tener un proyecto nuclear y para eso se ofrece que haya una construcción de una represa. Ellos mandan un mail diciendo vamos a celebrar. ¿Cómo no están de acuerdo con la represa? No jodas, estamos parando Belomonte en Brasil, estamos parando muchas más, no se puede. Conversas, ¿no? Y ahí te haces amigo del tipo, después te lo encuentras en otra reunión, te vas conversando, entonces se densifica la cultura organizacional a través de encuentros, interacciones muy, muy frecuentes. Y pero una organización chica, tiene 2.000, 2.500 personas en todo el mundo. No es más. Y lo que te preguntaba a propósito de la toma de decisiones tiene que ver con cómo te relacionas con otros actores que hacen una pega que es complementaria y necesaria a la que están haciendo ustedes. El ejemplo quizás más concreto es, no sé, mostrar la imagen de la manifestación en pelota con disfrazados de pescado. Bueno, en lo concreto la ley de pesca pasó igual, si tú me dijiste, bueno, de hecho muchas de nuestras acciones no resultan. La ley de pesca pasó igual, más allá de esa intervención, lograste
noticias en no sé cuántos medios al día siguiente, pero después de eso la idea continúa, en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Estás planteando varias preguntas. Sí, ¿qué pasa con la acción para terminar la idea? ¿Qué pasa con esa acción que es concreta, que produce algo, y cómo la relacionas con todo un proceso, un tejido que a veces es mucho más complejo y que tienes que trabajar en el tiempo intermedio, tienes que hacer lobby, te tienes que juntar, tienes que reunir voluntades en el Congreso para aprobar el proyecto, tienes que movilizar ciudadanos para que logren de alguna manera manifestar a sus candidatos o a sus representantes que si es que no están de acuerdo finalmente no van a resultar reelectos. O sea, hay un montón de otras acciones que, y tú bien mencionaste que tú no vas a correr toda la carrera, toda la cadena, sino que lo haces en asociación. ¿Cómo ocurre eso? Son varias las cuestiones. Ahora, el ejemplo que estás planteando es particularmente interesante. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta completamente. Me da la impresión de que no. No la respondí completamente. Me hiciste una pregunta previa. La de la agenda internacional. ¿Cómo llevamos la agenda internacional? No, como quien decía al final, como que yo entiendo que son 2.000 personas, pues son 2.000 personas repartidas en el mundo, Sí. tú hablas como si fuera Somos- simple. No, me imagino que no es tan simple. No, es que por cierto, no es más complejo que ponerse de acuerdo unos 8 alumnos. Hablando objetivamente, luce mucho como eso. Una sala gigante en donde está lleno de gente tomando decisiones, con un par de personas que toma nota y lo lleva a un comité de gente que está legalmente vinculada a la responsabilidad de cada una de las fundaciones, y esa persona responde a su vez a un directorio nacional y a un directorio global, ¿sí? Que es elegido en general democráticamente. No en todos los países del mundo se permite, pero en el caso chileno y en el caso argentino, en el caso de América Latina, siempre son por votación directa, ¿sí? Todos los socios votan, eligen un directorio de candidatos, eso es un poco como hace amnistía, y ese directorio fiscaliza el programa de trabajo de un director que es responsable ante su equipo de tomar las decisiones en función de los marcos y lo que el directorio le pide. ¿Se entendió? Y en contingencia, cuando pasa, que, por ejemplo, quizás como, Es que por eso, yo la pregunto, contingencia pero está ¿cómo cubierta. deciden ir y que el barco va a ir a bloquear? ¿Quién toma esa decisión final? ¿Qué grupo de personas? ¿Quiénes lo hacen? Te explico. Entendí ahora la pregunta. Hay un marco general en el cual la contingencia no existe. Porque todos los días hay contingencia, ¿vale? Todos los días algún tarado choca un camión encima de una reserva de... Claro. Entonces, frente a eso tenemos, por supuesto, protocolos de respuesta rápida. Todos ellos responden a una estructura integrada. Hay un directorio global que define los valores, principios y objetivos centrales de la organización. Ese directorio está compuesto por un conjunto de personas, ciudadanos, no remunerados, miembros notables de la sociedad civil, elegidos a su vez del conjunto de directores globales, que a su vez son elegidos democráticamente por la base de socios. ¿Bien? El proceso es ultra transparente, está bien documentado y se puede revisar en la página web, el periodo de campaña, los tiempos en los cuales trabajan y además los marcos jurídicos a los cuales están sometidos para evitar que haya presión y fallas de transparencia. Creo que tu pregunta también apuntaba un poquito a cómo decidimos. Ese conjunto de gente elabora un estatuto respecto de qué es lo que queremos hacer, cuáles son los marcos de trabajo de la organización. A partir de esos marcos y en el trabajo con organizaciones científicas y asesores internacionales de los principales centros de estudio planetario, literalmente definimos áreas de trabajo y en cada área de trabajo se definen milestones. Reducción de emisiones de aquí al 2050, reducción de los costos de la energía al 2040, conservación del 40% de las áreas marinas de aquí al 2035, por ahí. Perdón, 2050, con milestone del 10%, el 20%, el 40%, ¿vale? Eso lo define el grupo de directores de la organización, ¿sí? Luego, los coordinadores definen cuál es el camino para llegar a eso en función de las prioridades planetarias.